Nos contenta iniciar el módulo 4. Estamos contentos de que estés en este módulo. Hoy vamos a trabajar los derechos de la sexualidad desde una mirada integradora a la dignidad humana. Soy Walter José Tres Urquiola, de la Universidad de los Andes, egresado de esta universidad en ciencia política, o sea, soy politólogo, pero por vocación soy educador para la paz. Y me he dedicado toda mi vida y mi carrera al mundo de la cultura de paz y derechos humanos. Hoy vamos a trabajar estos contenidos que pretendemos que puedas lograr las siguientes competencias. Conocer los aspectos básicos de los derechos humanos, conocer los aspectos legales que involucran la sexualidad desde los derechos humanos, reconocer los derechos humanos de la sexualidad desde una mirada integradora de la dignidad humana. Y por último, pero no menos importante, conocer cómo integramos lo humano en el momento de hacer el abordaje sociocomunitario en los derechos de la sexualidad. Vamos a ir eh, trabajando en la medida para que puedas también tomar notas de las apuntes o de las ideas que tengas clave, pero sobre todo las preguntas, vas anotándolas y en el encuentro virtual que vamos a tener esta semana en WhatsApp, como desde tu conocimiento, ahí vamos a aclarar las dudas o las preguntas que puedas tener. Entonces, empecemos entonces a ver la sexualidad humana que constituye una expresión esencial de nuestra integridad bio, psicosocial y cultural. Desde que nacemos hasta que lleguemos hasta el último día de nuestras vidas, estamos marcados de la forma de nuestra sexualidad. Desde esta perspectiva de los derechos humanos, es un ejercicio libre, seguro, pero a la vez informado, que tenemos que hacer de la sexualidad como parte de nuestra vida, pero en base de la dignidad humana. La base de la dignidad humana o la base de los derechos humanos y la cultura de paz es la dignidad humana. Todo aquello que vaya en contra de la dignidad humana constituye una violación de los derechos humanos. Y es importante tener este patrón en la medida que avancemos en este módulo número 4. Entonces, dentro de los derechos humanos, si lo vemos desde el punto de vista del ejercicio de la sexualidad, estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos que le corresponde a cada uno por nuestro ejercicio de la sexualidad. Y estos derechos sexuales y reproductivos son fundamentalmente o son parte de esos derechos humanos que nos corresponden. Los derechos humanos son reconocidos por las Naciones Unidas desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, por lo cual nos garantiza que todas las personas podamos tener un ejercicio libre sobre nuestra propia vida sexual, y igual la reproductiva, sin discriminación, coerción o violencia. Si lo vemos de esta forma, los derechos sexual y reproductivos implica como 4 miradas o 4 perspectivas. Una mirada, desde el punto de vista de la dignidad, es el derecho a la igualdad. Entonces, desde este punto de vista,
garantiza que todas las personas, independiente de su condición, tengan acceso equitativo a todos los servicios de salud y reproductivos. La segunda mirada corresponde al derecho a la privacidad e integridad corporal y protege la autonomía de nuestro propio cuerpo y las decisiones que tomemos en torno a nuestra sexualidad. Y acá corresponde el derecho a la confidencialidad. En el caso de las personas de la comunidad diversa, pues es amparado en este principio de la privacidad e integridad corporal. La tercera mirada es el derecho a la información y a la educación. Y en esta mirada queremos que se garantice el acceso a la información científica y a la educación integral sobre la sexualidad, con la participación de cada uno de nosotros en este ejercicio de la educación. Y la cuarta mirada es el derecho a los servicios de salud. Y nos debe garantizar que el acceso a los servicios de salud, en el caso sexual y reproductivo, sean de calidad. En estas cuatro miradas, desde el punto de vista de la dignidad humana, hacemos un resumen: derecho a la igualdad, derecho a la privacidad e integridad corporal, el derecho a la información y la educación, y el derecho a los servicios de salud con calidad. Estos derechos están respaldados en los tratados internacionales, que, como todos sabemos, en nuestra Constitución, los tratados internacionales que han suscrito Venezuela o la República Bolivariana de Venezuela, en este caso, son ley en Venezuela. En el ámbito de la respuesta del VIH, hay otros documentos, otras decisiones de alto alcance, como las declaraciones de compromiso y políticas sobre el VIH y SIDA de las Naciones Unidas. También está la declaración política de VIH, que se suscribe también en Naciones Unidas y que refuerza esa dimensión de los derechos humanos para evitar la discriminación por vivir con VIH, en el caso de las personas que viven con VIH y sin importar la condición, la orientación, la identidad sexual, ni tampoco la condición social de cada uno de las personas. Voy a tomar un poquito de agua, mientras ustedes también pueden hacer lo mismo. Entonces, viendo ya el marco, tenemos un tejido jurídico importante, nacional e internacional, que garantiza los derechos humanos. Iniciamos, como todos conocemos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, donde establece los principios fundamentales de la dignidad y de los derechos de todos los seres humanos, sin importar su condición, su religión, su raza, su nacionalidad. Por lo tanto, es como la partida de todo el tejido internacional y nacional de derechos humanos. Después tenemos otro punto importante en el caso que nos vincula con las mujeres, que es el CEDAW de 1979, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Un tercer momento que podemos rescatar de tantos que hay es la conferencia de El Cairo en 1994, que reconoce explícitamente los derechos reproductivos como derechos humanos. Y un cuarto momento, vamos a recordarlo en este momento, es la plataforma de acción de Beijing, que fue en 1995, y refuerza el compromiso de la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. En nuestro contexto venezolano, hay algunos compañeros que están participando, que son de otros países, pero es importante que conozcan que nuestra Constitución de 1999, en los artículos 76, 83, reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la maternidad segura y voluntaria, y así a la protección de la familia. En el caso de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia del año 2007, que ha tenido algunas reformas posterior, reconoce los derechos sexuales por ser parte de la autonomía y por ser parte, en el caso de las mujeres. Como ven, tenemos muchos eh, instrumentos internacionales que en cada contexto, en cada país, nos puede ser una herramienta para reforzar el trabajo sociocomunitario combinado que vayamos a hacer en favor de las personas con VIH. En este panorama también tenemos algunos desafíos. En los actuales momentos, los derechos sexuales y reproductivos enfrentan como 4 desafíos fundamentales que se están agudizando con todo este contexto internacional en este momento de limitaciones a fondo, de la cooperación internacional, de políticas de retroceso en la identidad de género, en el desconocimiento de logros alcanzados por la comunidad LGTBQ y más, y en la dimensión o las limitaciones que se están presentando en algunos países para acceder a los medicamentos de las personas con VIH. Estos 4 desafíos podemos enumerar. Primero, el acceso limitado a los servicios. Entonces, persiste barreras para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en zonas rurales y en poblaciones vulnerables, las que estamos llamando en estos momentos poblaciones claves. El acceso limitado a servicios también está afectando a las personas con VIH a nivel de todos los países. El segundo desafío que nos tiene que llamar la atención es la educación sexual integral. Anteriormente, la educación sexual se veía desde un enfoque de reconocimiento de los órganos masculino y femenino, de sus funciones, de su relación con lo social, con la comunidad, con cómo se identificaba el femenino y el masculino y cuáles son sus roles. En este momento se está hablando de una educación sexual integral que implica no solamente ver el funcionamiento del cuerpo en la sexualidad, sino nuestra relación con los otros y las otras en sociedad, en el ejercicio pleno de los derechos que nos corresponde a cada uno. La ausencia, entonces, como para ubicar este desafío, es que tenemos una ausencia de una política nacional en los países que sea robusta, que sea sólida, que garantice el acceso universal
a la información científica y a la adaptación cultural que corresponde a cada pueblo. El tercer desafío implica la eliminación de los estigmas y prejuicios, porque una de las condiciones que te está generando violencia hacia las comunidades diversas es la discriminación de la diversidad sexual y de género, que limita el ejercicio pleno de los derechos humanos de quienes lo ejerzan. El estigma y los perjuicios puede ser un factor de que genere las violencias. Y en nuestro trabajo socioeducativo tenemos que estar muy pendientes de cómo detectamos el estigma y el prejuicio en las comunidades que vamos a abordar. Y el cuarto desafío es la desigualdad de género. Ya sabemos que las estructuras sociales actuales perpetúan los roles tradicionales y limitan la autonomía de cada uno, especialmente de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Entonces, estos 4 desafíos requieren de políticas públicas integrales, donde esté garantizada la participación de las propias personas y en el caso de las personas con VIH, que es fundamental que estén involucradas en la creación de estas políticas públicas. El desconocer o la ausencia de situaciones sin políticas públicas que atiendan estos desafíos causa o abordan las causas estructurales de la discriminación y que garantice el acceso equitativo, universal, gratuito de los servicios, de la información y de la educación. La intersectorialidad debe ser un enfoque central para reconocer todas las formas de opresión que se puedan ubicar en el momento de hacer nuestro abordaje sociocomunitario. Vamos a avanzar. Para ver entonces la sexualidad desde una mirada integral. Si pudiésemos hacer como un círculo, una torta, diríamos aquí en lo más popular. Partimos la torta en 4 pedazos iguales, 4 sectores. ¿Sí? Imaginémonos ese ejercicio. En un lado de la torta vamos a tener los afectos y vínculos. Entonces, si vemos la sexualidad de una forma integral, desde la dignidad humana, tenemos que ver los afectos y los vínculos, que tiene que ver con las emociones. En el módulo anterior, recordemos que hemos trabajado las emociones. Y en esta dimensión emocional, o algunos llaman inteligencia emocional, debe relacionarse con el ejercicio pleno de la sexualidad. Por lo tanto, ese ejercicio de la sexualidad es el ejercicio de nuestras emociones. En el segundo parte de nuestra torta está el placer y es el reconocimiento del derecho al disfrute y al bienestar sexual, que cada uno lo ejerce según sus principios, sus creencias,
su naturaleza. Bajamos entonces al otro parte de la torta, la tercera, y tenemos la diversidad. Vamos a ubicar ahí la diversidad. Y tenemos que estar pleno que cada día en el mundo la diversidad se abre, se manifiesta, se hace vida, se hace palpable desde las orientaciones sexuales y las identidades sexuales. En el reconocimiento de los géneros, que son diversos, por lo tanto, debemos que tener como mente abierta para entender que la sexualidad es un mundo de la diversidad, que hay varias sexualidades, no hay una sola. Y en el último lado de la torta que nos queda, tenemos la identidad, que es la construcción personal que incluye la identidad de género. Cada uno nos reconocemos como nosotros nos vemos. Por lo tanto, trabajar con el otro y la otra implica el reconocimiento del otro tal como es. La sexualidad no se limita entonces a puro genitales ni al acto sexual, sino que incluye múltiples dimensiones del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que somos en sí una mina de diversidad. Esta comprensión integral permite visibilizar que la sexualidad o desde la sexualidad una dimensión vital que nos acompaña durante toda la vida. Vuelvo a recordar, desde que nacemos hasta el último día, somos unos seres sexuales, en el ejercicio pleno de nuestra sexualidad, y que se expresa según diversas formas en cada persona y en cada contexto sociocultural. Por lo tanto, nuestra mirada en el ejercicio, cuando hagamos un abordaje sociocomunitario, tenemos que ver que ese espacio es un conjunto de diversidad sexual. Bien, espero que vayamos bien. Vamos entonces a trabajar el tema VIH y derecho humano, una intersección que es necesaria y es la finalidad del diplomado. El enfoque desde los derechos humanos del VIH, primero, si partimos que la dignidad es la base de los derechos humanos y la cultura de paz, quiere decir que las personas con VIH tienen esa dignidad, corresponde esa dignidad, y lo que tenemos que conocer y aceptar las personas de VIH con VIH como son personas sencillamente. Entonces, tenemos como tres variables. Uno, un enfoque de derechos humanos, que es el reconocimiento de la dignidad inherente a cada persona, que es una de las características que corresponde a los derechos humanos. Todo lo que hagamos en ese abordaje sociocomunitario combinado debe ir transversalizado por el enfoque de derechos humanos. El segundo parte es el acceso a la salud, que debemos garantizar servicios de calidad sin discriminación ni estigma, desde lo público y en los servicios privados. Acá no hay distinción si es público o privado. Y después, la base de esa relación debe ser la participación plena de todos los ámbitos de vida. Entonces, si yo veo a las personas con VIH o la situación que viven las personas con VIH desde el enfoque de derechos humanos, yo los tengo que ver en todas las dimensiones del quehacer humano.
La respuesta al VIH han demostrado que el enfoque biomédico aislado es insuficiente. La estigmatización, la discriminación, la exclusión social, la falta de información representan las barreras que obstaculizan el acceso a las pruebas diagnósticas, a los tratamientos y al acompañamiento. Por lo tanto, ese abordaje sociocomunitario combinado debe ayudar a garantizar que tengamos pruebas de diagnóstico de calidad, que podamos vincular a las personas con VIH a los servicios de salud y que podamos darle el acompañamiento socioafectivo y lógicamente profesional para que podamos garantizar la mejor calidad en el caso de las personas con VIH. El abordaje integral exige el reconocimiento del VIH como una cuestión de derechos humanos. Este enfoque supera entonces la patología en sí, desde el punto de vista médico, desde la enfermedad, lo supera. Y desde lo social, supera la criminalización que existe en algunos países para las personas con VIH. Y debe orientar que la respuesta desde ese punto de vista del enfoque sociocomunitario combinado promueva la autonomía, los derechos y el bienestar integral. Si lo vemos así, esa educación sexual integral es un enfoque socioeducativo y tiene 4 componentes que debemos estar en el momento de hacer una acción en las comunidades. Desde un punto de vista socioeducativo, tiene que tener unos contenidos científicos, que es información precisa y actualizada sobre la sexualidad, sobre el VIH, sobre la salud y sobre la prevención. No nos podemos conformar con lo que nos dicen las redes sociales. Hoy a buscar todo en Google o en otras aplicaciones. O estar ahora al día con la inteligencia artificial. Tenemos que tener ese trabajo de educación integral, sexual integral, todo el soporte científico de cada una de las acciones. El segundo aspecto de este enfoque socioeducativo es la adaptación sociocultural, que implica el respeto a la diversidad cultural y a la contextualización de nuestros contenidos en esa realidad. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en comunidades rurales, es distinto los contenidos, la forma, la metodología, que yo lo vaya a trabajar en la ciudad. Incluso en la propia ciudad, es distinto que yo vaya a trabajar en un barrio o una favela o en una zona popular, según donde estés viviendo, a trabajarlo en un contexto más urbano. Entonces, la adaptación cultural implica también el respeto a la cultura indígena, a los pueblos originarios que podemos tener en cada país, en cada comunidad. La tercera mirada de este enfoque socioeducativo tiene que ver con las relaciones igualitarias y promueve el consentimiento, el respeto y la comunicación de las relaciones entre pares. Yo debo observar, relacionarme con el otro de igual a igual. Aunque yo pueda tener el rol de educador, de promotor,
de animador sociocomunitario, al llegar a una comunidad en ese abordaje sociocomunitario, yo soy igual a la persona que está en esa comunidad. Cada uno en ese momento tenemos roles distintos, pero en sí la relación debe ser igual igual. Y el cuarto componente de este enfoque socioeducativo tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas para incidir en lo público, para incidir en quienes toman decisiones y para hacerme presente como ciudadano en el momento de la toma de esas decisiones. La prevención del VIH en el marco de la educación sexual integral permite el conocimiento de actitudes responsables y el empoderamiento de personas y comunidades. La educación sexual integral definida por la UNESCO abarca contenidos sobre la sexualidad, salud, género, placer, consentimiento, violencia sexual, diversidad y derechos humanos. Según entonces las orientaciones técnicas de Naciones Unidas, esta educación sexual integral debe basarse en un plan que garantice científicamente los contenidos y que pueda adaptarse a cada realidad, a cada contexto sociocultural. Como ven, nuestro papel en educación sexual integral nos llama, nos articula a trabajar con todos los demás profesionales, pero sobre todo con las comunidades y con las personas en el cual son el principal protagonista de nuestra acción, de nuestro abordaje sociocomunitario. ¿Qué tiene que ver lo que hemos señalado con la dignidad y la cultura de paz? Uno, porque son principios fundamentales. La dignidad humana está constituida por la convergencia de la autonomía, que quiere decir ser yo, ser libre para ser lo que soy. De la beneficencia como principio, que es la capacidad de servicio para trabajar con el otro. Y la privacidad, que quiere decir ese derecho a la confidencialidad. Eso lo da un valor universal, en el cual todas las personas poseen dignidad inherente por ser personas y que no tienen que depender de ninguna característica, condición. Sencillamente, todos por ser personas nos corresponde esa dignidad humana. Y en este ámbito mundial, en el cual nos vincula nuestra labor en el desarrollo sociocomunitario, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que están relacionados con la dignidad humana y la cultura de paz, como puede ser el 3, el 4, el 5, el 10 o el 17, que tiene que ver con educación, salud, género, instituciones democráticas y sólidas que en este momento se promueven desde la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cultura de paz, entonces, promueve la solución, la resolución no violenta de los conflictos, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la equidad social, y ese principio de la dignidad humana articula de manera transversal los enfoques de derechos humanos, de salud, de educación
y de desarrollo sociocomunitario. De esta forma, los derechos sexuales y reproductivos dejan de ser entendidos como parte esencial de la dignidad humana, y su promoción y protección y la garantía de esos derechos sexuales y reproductivos exigen políticas integrales, intersectoriales y participativas que forman agentes multiplicadores comprometidos con una educación transformadora, libre de estigma y promotora de los derechos humanos. Para ir culminando, recordemos entonces: 1. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser entendidos como parte esencial de la dignidad humana. Que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Que la promoción, protección y garantía de estos derechos sexuales y reproductivos exigen políticas integrales, intersectoriales y participativas. En el marco entonces de los derechos de la sexualidad, desde una mirada integradora a la dignidad humana, estos enfoques permiten formar agentes multiplicadores comprometidos con una educación sexual integral. De esta forma, el poder vincular nuestra acción sociocomunitaria para poder garantizar ese ejercicio de los derechos humanos, pero sobre todo de revitalizar, de resaltar la dignidad humana. Y eso corresponde a mirarnos todos como seres humanos sencillamente, no por distinción o por categoría. De esta forma, entonces, llegamos al final del módulo 4 de los derechos de la sexualidad desde una mirada de la dignidad humana. Es importante, recuerda, se te agrega o se te complementa este módulo con los materiales de lectura que debes hacerlo en el periodo indicado, y no se te olvide, haz el test de comprobación de los aprendizajes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Se despide de ustedes, Walter Trejo.